Nación. Aunque durante la Guerra de Independencia se pensó la probabilidad de sustituir el orden colonial español por una forma política monárquica, al terminar esos procesos en todas las regiones prevaleció el modelo republicano con forma política institucional. Sin embargo, existieron profundas diferencias internas acerca de qué características debe tener esa nueva república. Los desacuerdos giraban en torno de los modelos republicanos centralistas, con un poder ejecutivo fuerte, con una autoridad sobre las diferentes regiones del país, y los modelos federales o confederales, que pensaban en un poder ejecutivo central con atribuciones limitadas, y autoridades provinciales y regionales con mayor autonomía. Estos desacuerdos hicieron difícil la construcción de un orden institucional estable y en muchos casos demoraron la aprobación de constituciones legislativas. En la mayoría de los países latinoamericanos, los desacuerdos se desataron en forma de guerras civiles, que pusieron en evidencia profundos cambios en las relaciones regionales. La aparición de nuevos sectores dominantes y sobre todo la notable irrupción de los sectores populares como protagonistas de los sectores políticos. Liberales y conservadores. Una gran parte de las guerras civiles latinoamericanas de la primera mitad del siglo XIX se produjeron entre grupos conservadores y liberales. Los primeros buscaban mantener las jerarquías tradicionales, mientras que los segundos buscaban la introducción de derechos individuales. Asimismo, estas denominaciones expresaban conflictos regionales, en los cuales cada región disputaba por convertirse en la dominante en el nuevo institucionalizado país. En la mayoría de las regiones, los conflictos políticos perduraron hasta mediados del siglo XIX. En México se sumaron conflictos entre los indígenas. Y Estados Unidos perdió gran parte de su extensión. Perú inició una etapa de relativa paz política recién después de 1850. Los unitarios mostraron una tendencia que provenía del centralismo, del periodo anterior. Eran partidarios de organización institucional que contara con un poder central y fuerte, ya que veían en las autoridades provinciales una amenaza a la estabilidad y el orden del Estado. En cambio, por el otro lado, los federales, por su parte, defendían un modelo de organización basado políticamente en las autonomías provinciales. Por ejemplo, también sostenían el principio de que cada provincia debía contar con sus propios gobiernos elegidos localmente y que las autoridades nacionales debían tener un poder a cuestiones de interés general, por ejemplo, la relación diplomática con otros países. Durante la batalla de Cepeda se enfrentaron en las provincias de Buenos Aires distintos grupos, que buscaron hacerse del poder. Finalmente, el 26 de septiembre de 1820, los principales hacendados y comerciantes acordaron restablecer el orden bonaerense y eligieron como gobernador al general Martín Rodríguez.
Bueno, dice que lo más importante para los sectores que había en ese, o sea, que dominaban ahí, especialmente también eran los provenientes de la aduana, que también en el puerto de Buenos Aires se había transformado en uno de los espacios más dinámicos del periodo independiente, ya que por allí circulaban mercancías producidas en distintas partes del país hacia mercados de exportación, y también a la vez ingresaban los productos extranjeros que eran distribuidos en el interior. Después siguen las reformas rivadavianas, que el ex gobernador Martín Rodríguez impulsó una serie de reformas en todos los ámbitos que tuvieron a Bernardo Rivadavia como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores como su principal promotor. Bueno, y en el tema político se decretó la supresión de los cabildos de Buenos Aires y Luján. Bueno, y después estaba la Junta de Representantes, y después estaba un organismo funcionaba bajo la función del sistema de sufragio universal masculino y directorio, lo que ponía fin al antiguo sistema colonial de representación indirecta limitada y también de una parte de la población. Bueno, ahora sigue la política económica, que dice que las medidas económicas del gobierno de Martín Rodríguez buscaron promover la economía bonaerense, o sea, integrándose a los países exteriores, mercados exteriores. Y después, la creación del Banco de Descuento y la Bolsa Mercantil promovió las operaciones financieras y comerciales de la región. También se impulsó la expansión de la frontera para incorporar nuevas tierras a la producción y la importación de ganado ovino para diversificar la producción agropecuaria. Bonaerenses. El 13 de agosto de 1827, la legislatura bonaerense eligió a Manuel Dorrego como gobernador, un representante del federalismo porteño, que contaba con el apoyo de secretarios populares urbanos. Manuel debió afrontar la oposición de unitarios porteños, como la desconfianza de los federales del interior. La situación se complicó cuando él aceptó la mediación británica, pactó la paz con el Brasil y reconoció la independencia de la banda oriental, que desde allí pasarían a llamarse República Oriental del Uruguay. Esto favoreció a los británicos, ya que tenían un nuevo mercado y más puertos de acceso para su comercio. A la opinión pública esto le pareció una humillación. Entonces Juan Lavalle marchó desde la banda oriental hasta Buenos Aires, donde derrocó a Dorrego y lo fusiló, como vimos en el video. Gracias a esto se terminó durante las siguientes 2 décadas. El pacto aseguraba la autonomía de las provincias y preveía la realización de un congreso constituyente para organizar el país de acuerdo a los federales. A pesar de que los federales controlaban todas las provincias, el Congreso no se reunió década de 1850. Su principal razón era la oposición del gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas, quien sostenía que el país todavía no estaba preparado, y al no tener un gobierno central que lo favoreciera, esto favoreció a Buenos Aires. Agravieron las tensiones entre unitarios y federales. Estanislao López, gobernador de Santa Fe, y Juan Manuel de Rosas se aliaron para enfrentar a los unitarios, y la derrota de ellos fue en junio de 1829 y se ratificó con los pactos de Cañuelas y Barracas. Lavalle abandonó el cargo y provisoriamente asumió Juan José Viamonte. En 1831, los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires firmaron un pacto federal y unieron sus fuerzas para enfrentar a los ejércitos unitarios. El general Paz fue sorprendido por sus enemigos y en mayo de ese mismo año es capturado
y es encarcelado. Y en 1832 todas las provincias terminaron adhiriéndose al Pacto Federal, un pacto que el presidente intentó acelerar el establecer la paz con el Brasil, aceptando todas sus condiciones para centrarse en conflictos internos. Pero esta decisión debilitó aún más su posición política y debió renunciar a su cargo en 1827. El fin de la experiencia presidencial. Al renunciar Rivadavia, el Congreso Constituyente nombró provisoriamente a Vicente López y Planes. En Buenos Aires, la oposición rivadaviana creció a raíz de la ley de capitalización. Consistía que la ciudad de Buenos Aires pasaba a ser de la provincia a parte nacional. Entonces la provincia perdía los recursos aduaneros, el control de comercio exterior y también perdía su autonomía al no tener autoridades propias. Al contar con el apoyo provincial, debió abandonar el cargo. Entonces no había autoridades nacionales y se retribuyeron las penas autónomas a las provincias. El manejo de la guerra y las relaciones internacionales quedaron a cargo de Buenos Aires. Entonces así finalizó uno de los intentos sin resultado esperado de alcanzar la reunificación pacíficamente. La ley dejaba a cargo al gobernador de Buenos Aires de la representación internacional de las provincias, encargado de las relaciones exteriores y la guerra. Bueno, la guerra con el Brasil. El imperio de Brasil se había anexado a la banda oriental, formando una provincia cisplatina. Algunos oficiales que habían combatido con Artigas realizaron una expedición libertaria desde Buenos Aires con el nombre de 33 Orientales. En 1825 desembarcaron en Tierra Oriental e iniciaron la guerra contra los brasileños. Algunos representantes orientales lograron realizar un congreso en la Florida y reafirmar su presencia con las provincias unidas. Esta guerra duró más de 2 años y las provincias obtuvieron un notorio triunfo en la batalla de Ituzaingó en el año 1827. Pero las hostilidades navales y terrestres se profundizaron. Esto quiere decir que querían más guerra, lo que perjudicó gravemente a los intereses económicos terratenientes y extranjeros, quienes presionaban a las autoridades de Buenos Aires para terminar las hostilidades. Años después, las provincias retoman el proyecto de unificación nacional, organizando un congreso constituyente con mayoría de diputados bonaerenses unitarios, ya que, como ocurre actualmente con los diputados, la cantidad varía según la cantidad de habitantes y Buenos Aires era la región más poblada como hasta el día de hoy. En 1825 se aprobó la ley fundamental, que consistía en que la Constitución debía ser aprobada por todas las provincias antes de ser vigente, hasta formarse un gobierno nacional. El pacto estaban reconocidos como autónomas y aseguraban la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay, 2 ríos muy importantes para el traslado de mercadería. En enero de 1822, o sea 2 años después, se une Corrientes en el Tratado del Cuadrilátero, donde había una cláusula defensiva y ofensiva ante posibles ataques de potencias extranjeras, más que nada de portugueses o brasileños. Acuerdos interprovinciales eran pactos o tratados que se establecían relaciones de paz y colaboración mutua. El primero de ellos fue el Tratado de Pilar, en febrero de 1820, entre Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos. Buenos Aires, la posición. El 8 de diciembre de 1829, la legislatura nombra a Juan Manuel de Rosas como gobernador provincial. En Buenos Aires, la oposición rivadaviana creció a raíz de la ley de capitalización.